Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas desde este momento con el Consejo Colombiano de Seguridad, un espacio de construcción conjunta de conocimiento, hoy con unos expertos con los que vamos a hablar un tema de mucho interés, como muchos nos han comentado, sobre los criterios precisamente para la selección correcta de los CPPs. El día de hoy le damos un saludo muy especial a Carlos Julio Lozano, es especialista en seguridad y prevención de riesgos laborales, y obviamente a Yesid Niño, que está con nosotros siempre, gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Feliz tarde para los dos, ¿cómo están? Hola Clau, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Y bueno, por favor ahí nos van saludando y nos van contando como siempre desde dónde se conectan, desde qué ciudad, desde qué país, porque sabemos que últimamente hemos ampliado bastante nuestro alcance y Latinoamérica pues unida a través de las redes también nos ha ayudado a seguir construyendo este conocimiento. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. El Consejo Colombiano de Seguridad siempre ha sido para mí un referente a nivel nacional y está incursionando también en Latinoamérica. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este live. Muy amables. No, pues un placer para nosotros hoy la discusión que vamos a abrir. Ya nos están acá escribiendo a Jairo de Bello, Antioquia. Buenas tardes para todas las personas que se están conectando. Mira, Barranquilla, está Olga Lucía. Quiero iniciar con las cifras de siempre para poder dar paso a nuestra sala. ¿Cómo registra hoy el país en materia de COVID-19? A la fecha tenemos reportados 24.104 casos. De ellos, 611 personas se han recuperado. Lamentablemente hemos tenido 803 fallecidos. Y una noticia de mucha importancia también para el sector de trabajo, y es el anuncio que hizo el ministro, el señor Ángel Custodio Cabrera, donde dice que aquellos trabajadores que hayan visto suspendido su contrato de trabajo podrán acceder al ingreso solidario. Se espera que esta medida cobije a más de 600,000 trabajadores. Así que con estas noticias iniciamos este espacio, como decía Yesid, muy importante que estén conectados con nosotros a través del chat, escribiendo sus preguntas. Y bienvenidos Carlos, bienvenidos Yesid. Quedamos con ustedes para aprender un poco más precisamente de los CPP. Bueno, no, pues gracias Claudia, y bueno, pues ahí tenemos nuestros datos de siempre sobre cómo está la situación del COVID en el país, y bueno, una noticia ahí también que nos soporta pues en el tema de cómo está la regulación y que pues en estos días el tema regulatorio ha sido una avalancha y un tema pues particular como el que tenemos hoy de los elementos de protección, pues también ha sido un tema de mucho interés en las empresas y de siempre. Y no es un tema para COVID y que tal vez también lo hablamos así con Carlos Julio al principio, planeando esta actividad, que la idea es también recordar que los peligros que existen en las actividades hoy en día, pues también requieren EPPs, que no solo es la protección frente al COVID, sino pues la protección a otros peligros también propios de la actividad de trabajo, y que hacer una buena selección, tener unos buenos criterios para escoger correctamente los elementos de protección, cuyo principal criterio de decisión no sea el precio, ¿sí? Que eso a veces pasa y es lo que vemos en las empresas, y entonces si es más barato en un home center o es más barato en la ferretería, entonces por ahí tomamos la decisión. Y no, hay que tomar una decisión basada pues también en unos criterios que pues el día de hoy Carlos nos va a contar algunos criterios generales. La idea es que nos va a hacer una pequeña introducción al tema, y luego pues vamos a bombardearlo de preguntas, a ver si lo corchamos. No, mentiras, no vinimos a corcharlo. Vamos a compartir el conocimiento y a construirlo entre todos. Y bueno, pues por ahí nos escriben de Castilla, de Uruguay, de Yopal, y bueno, pues de varias partes de Latinoamérica y del país, y creo que pues esos aportes los vamos a tener, pues yo creo que nos van a enriquecer mucho esta discusión y este ratico aquí de conversación. Entonces, pues Carlos, te damos la palabra para escuchar un poco sobre esos criterios que tenemos que tener en cuenta. Bueno, Yesid, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Comentarles que
no me las sé todas, pero digamos en estos añitos de formación y experiencia les puedo aportar a aquellas personas que están hasta ahora empezando en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo, y son muy importantes también sus comentarios en la red, porque como lo comentaba Yesid, eso enriquece de alguna manera el encuentro que estamos teniendo la tarde de hoy. Traje una presentación corta como manera de introducción y haciendo la búsqueda documental de referentes teóricos o metodológicos para poder plantear los criterios de selección, encontré una variedad importante de fuentes. Algunos documentos solamente se remiten a 7 hojas, otros a 14, otros a 45. Hay muchos referentes norteamericanos de OSHA y mucho referente español también, porque ustedes saben que para ellos no es el elemento de protección personal, sino el elemento de protección individual. Entonces, ahí hay un primer paradigma que tenemos que romper en Colombia, pero pues eso nos hemos demorado un poquito, y es el llegar a ese paradigma que tienen en España, y es que garantizar que nuestros trabajadores tengan un elemento de protección individual, no un elemento de protección personal, porque ustedes saben que en ocasiones se vuelve un elemento de protección colectivo. Pasa mucho en algunos procesos industriales. Entonces, voy a rápidamente mostrarles algunos criterios. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen nuestros criterios, para otros serán nuevos, y voy a hacer énfasis en aquellos que considero más relevantes. El primero de ellos, y que comentaba Yesid, es lo que tiene que ver con los aspectos económicos. En seguridad y salud en el trabajo, lo barato sale caro. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta. Y entiendo también que la apropiación presupuestal para seguridad y salud en el trabajo, no solamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, es limitada, y en ocasiones depende de otros rubros como talento humano y otras dependencias de las organizaciones. Como lo barato sale caro, no les voy a decir aquí ninguna marca en especial, no vamos a promocionar ningún producto, pero los mejores productos son aquellos que cumplen con estándares internacionales. No los vamos a mencionar todos tampoco, porque se nos irían muchas horas dedicadas solamente a reconocer estándares por elemento de protección personal, pero sí es muy importante que tengan en cuenta que los criterios de calidad están de alguna manera ligados íntimamente con el costo del elemento de protección. Bien, vamos a avanzar en la presentación. Vamos a ver, avancemos en la presentación. Entonces, yo creo que para ustedes esto es clave, ¿no? Fuente, medio y trabajador. Algunos de ustedes lo llaman fuente, medio e individuo. ¿Cuándo utilizamos los elementos de protección personal? Básicamente, cuando nosotros, los salubristas laborales o ocupacionales, dependiendo de la profesión que usted tenga, ha hecho un control en la fuente y ha establecido un control en el medio. En algunos casos es imposible, porque el trabajador, sobre todo en el medio, porque el trabajador está directamente sobre el proceso productivo. ¿Y cómo hago yo para alejarlo del proceso sin que eso me afecte la producción? Entonces, en el medio en ocasiones es más complejo, pero en la fuente casi siempre podemos hacer algo. Entonces, la invitación muy respetuosa que les hago la tarde de hoy es a que no olvidemos que siempre debemos de hacer control en la fuente. En la medida en que yo hago control en la fuente, si bien es cierto que es más costoso generalmente, disminuyo o me puedo, digamos, entre comillas, me puedo relajar, entre comillas, y pensar que el control que tengo que hacer al final en el trabajador no tiene que ser tan exigente. Hay momentos en los cuales nuestro trabajador prácticamente está disfrazado totalmente de pies a cabeza, y recordemos que cada cosa que yo le coloque al trabajador, que le cuelgue al trabajador, representa un nivel de incomodidad para él, o de disconfort, o disminuye la usabilidad del producto. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que está dirigida la conversación de esta tarde, y es que usted va a hacer uso de los elementos de protección personal como un último recurso, no el primero. Entendemos que en algunas organizaciones la seguridad industrial se ve de esa manera, ¿no? Le dicen, no, es que yo soy de seguridad industrial, y le dicen, usted es el de los cascos y las botas. No, nuestro trabajo va más allá, tiene un alcance más amplio, pero es muy importante que reconozcamos que primero es control en la fuente, control en el medio si podemos, y si no, en el trabajador. Y allí es donde aparecen los elementos de protección personal. Cuando hablamos del marco legal en Colombia, esta es una lista no exhaustiva de ese marco legal. Y aquí cabe mencionar que, como lo decía Jessie al inicio de la introducción, con ocasión de la pandemia,
En Colombia se han generado un montón de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, bueno, un montón de legislación aplicable, y es difícil digerirla. Con oportunidad uno no termina de leer una cuando ya salió la otra, o el mismo día salen hasta 3. Entonces se complejiza un poco. ¿Qué no debemos de olvidar nunca? En el caso específico de Colombia, por ejemplo, con la entrada en vigencia del Decreto Único Reglamentario 1072, muchos de los salubristas se olvidaron del resto. Entonces, es decir, de todo lo que estaba antes del 2015, de todo lo que estaba, y eso hoy en día, salvo que sea un decreto, sigue vigente y hace parte de la justificación cuando usted tenga que comprar un elemento de protección personal, porque lo primero que le va a preguntar el director, el jefe, el dueño del negocio, la persona que pone el recurso económico es, ¿y quién me obliga a mí a darle eso al trabajador? Aquí está, en esa pequeña diapositiva, parte del marco legal que respalda su labor o su ejercicio como profesional en seguridad y salud en el trabajo, con independencia del nivel de formación que usted tenga o del cargo que tenga al interior de la organización. Allí aparecen, pues, de manera cronológica, algunas leyes, decretos, resoluciones, en fin, y ahora al final vamos a comentar en la parte de preguntas o comentarios lo que les interesa mucho, de pronto lo que los atrajo al encuentro del día de hoy es cómo hacemos hoy en día con ocasión de la pandemia. Si, por ejemplo, tengo contratistas, si tengo personal tercerizado, personal directo, ¿qué hago con los que vienen de afuera o partes interesadas? ¿Cómo manejo esos aspectos? Basados en ese marco legal, que es uno de los primeros criterios que debo yo considerar al momento de justificar la compra, sobre todo cuando estamos hablando de compras de millones de pesos, porque en Colombia, para los que nos visiten de otras latitudes, se habla de millones de pesos, es el mecanismo a través del cual usted se justifica frente a la alta gerencia. Bueno, Luego serían viene... miles de dólares, entonces, para generalizarlo. Podemos ponerlo en términos de dólares, claro que sí. De hecho, si alguno de ustedes en sus empresas hizo un proceso de importación de mascarillas o tapabocas o protección nasobucal, como usted le denomine, porque se le llama de diferentes maneras, seguramente hizo una compra en dólares. Entonces, ahí es donde coincido con Jessy en lo que nos está afirmando en este momento. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta? Bueno, allá aparecen el marco legal desde el 79 hasta el 2015. Ahora más adelante hablamos de las modificaciones del 1072 del 2015. Y luego viene la identificación de necesidades. Entonces, ustedes ya lo saben, ¿cómo identifico mis necesidades? Lo primordial es la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Usted puede hacerlo como quiera. No necesariamente la Guía Técnica Colombiana 45. Respeto mucho el documento del ICONTEC, pero no es el único mecanismo que tenemos para hacerlo. Una vez lo identifica usted en la matriz, puede hacer uso también de las inspecciones, los perfiles de cargo son importantes, los manuales de funciones son importantes y adicionalmente algunas prácticas que se llevan a cabo en seguridad industrial como los procedimientos de trabajo seguros o el análisis de riesgo ocupacional. En algunas partes le llaman el ATS o el análisis de trabajo seguro. Son todos esos insumos que yo tengo para mejorar la gestión y en específico para identificar las necesidades dependiendo de lo que el trabajador esté haciendo. Al final de esta identificación de necesidades están las cantidades. ¿De qué dependen las cantidades? ¿Por qué la puse acá y no más adelante? Porque depende en gran medida de esta identificación que se hace previa. Eso me permite a mí estimar, por ejemplo, qué tipo de elemento de protección personal requiere mi trabajador y cada cuánto se lo debo cambiar en función de lo que yo observo como desgaste, como uso diario, etc. Esta sería entonces la etapa número 2. Primero me baso en el marco legal y luego identifico las necesidades. Una tercera etapa, ¿cuál sería? Perdón, que me pasé de presentación acá. Una tercera sería la clasificación de esos elementos de protección personal. Y hay muchas formas de clasificarlos. Aquí básicamente les estoy sugiriendo dos, las más sencillas. Por la parte del cuerpo afectada, que en muchas partes se maneja así en la matriz de PPs. Usted le relaciona una matriz y por parte del cuerpo afectada lo cruza con cargos y allí aparece el elemento que se requiere. Pero hay otra que es muy importante y que no se debe obviar y es por el tipo de agente o de exposición, porque en ocasiones decimos, sobre todo en la parte de protección respiratoria, que sería por parte del cuerpo, que mi trabajador debe utilizar protección respiratoria, pero no tenemos claro cuál es ese tipo de protección respiratoria. Lo hemos visto ahora con ocasión de la pandemia, que la gente dice que el N95, que el N99, que el FPP2, que el FP, o sea, un montón de cosas que triple capa, que con filtro, que lavable, que no lavable.
Hay un sinfín de información alrededor de ese asunto, básicamente porque no se tiene claro cuál es el tipo de agente o de exposición al que estamos enfrentados en este momento. Una cosa son los riesgos biológicos y otra cosa son los riesgos químicos, pero como para la parte de riesgos biológicos, si bien es cierto, la OMS ha trabajado muchos aspectos y existen normas ISO que nos definen exactamente cuáles deben de ser los criterios, por ejemplo, para la ropa de bioseguridad. Aún así patinamos mucho en cuanto a lo que tiene que ver con protección respiratoria. Si se utiliza o no, recuerden incluso al inicio de la pandemia que la OMS decía no, los tapabocas o las mascarillas o la protección nasobucal es solamente para el sector salud. Y estaba como limitado. Después dijeron no, ahora va a ser para el sector salud y para las demás personas, y luego dijeron ahora va a ser para el sector salud, las demás personas y obligatorio, como hoy en día lo tenemos. Usted no le ven la protección respiratoria o el tapabocas o mascarilla como usted lo reconozca y ahí mismo lo miran raro. No sé si les ha pasado a los que han tenido la oportunidad de salir. Usted estornuda y la gente corre. O si usted quiere que vaya más rápido, les amenaza, voy a estornudar. Ese tipo de cosas están sucediendo hoy en día. Bien, entonces vamos en el factor número 3. ¿Qué otro factor es importante? Las características técnicas. Una vez ya definí yo las cantidades, me baso en el marco legal, vamos a las características técnicas. Y aquí es muy importante que en lo posible hagamos uso de estándares internacionales. No tengo nada contra los estándares nacionales en Colombia, pero ustedes saben que básicamente lo que hacen es réplicas de estándares externos. Pero si yo quiero comprar, por ejemplo, un elemento de protección, calzado, botas de seguridad, y tengo que hacer la compra afuera, yo no les puedo decir a ellos, hágalo sobre la base de una norma técnica colombiana porque no tienen ni idea. Tengo que remitirme a ANSI o a STM en el peor de los casos. Entonces, esos estándares internacionales deben de incluirlos ustedes en sus matrices de elementos de protección personal. Esos estándares deben de considerarlos. ¿Dónde funciona muy bien? En todo lo que tiene que ver con gafas. Entonces, usted habla de protección visual, de gafas o de monogafas, y habla de ANSI Z87 o ANSI o Z87.1. Bueno, ahora, no necesariamente todas las gafas deben de cumplir con eso porque depende mucho de la labor. Si mi trabajador, por ejemplo, está expuesto a algunas longitudes de onda en el rango de los azules o de los rojos, necesita unas gafas diferentes que son más costosas y que pueden costar 450,000 pesos en dólares, no sé cuánto será eso, como $100, poquito más, un par de gafas, ¿listo? Un par de gafas. En ese orden de ideas, pues es importante solamente en lo posible basarnos en estándares internacionales. Además, porque tienen una rigurosidad importante, porque tienen reconocimiento internacional y porque son eso, estándares. Si usted compra elementos de protección que cumplan con esos estándares, de alguna manera está garantizando la calidad, de alguna manera. Pero, adicionalmente a garantizar esa calidad, debe verificar la disponibilidad. ¿Dónde es importante verificar esa disponibilidad? Donde yo tenga, por ejemplo, reposición de partes. En la protección respiratoria media cara, los cartuchos. Voy a mencionar una marca X, 2M, y otra marca X, Mexor. ¿Sí? Si usted va a colocarle un cartucho de Mexor a una 2M, seguramente no le va a servir, no le va a acoplar. Ahí es cuando me refiero yo a la disponibilidad. Nos ha pasado en toda Latinoamérica hoy en día, y ustedes lo vieron seguramente en noticias en sus redes sociales, NIOSH, a través de su página, publicó una serie de elementos de protección respiratoria que no cumplían con los criterios N95 y más o menos 62 fábricas de esas se encuentran en China. De hecho, les comento así oficialmente que nadie se entere, en Latinoamérica estuve haciendo un proceso de importación y cuando estaba en la mitad del proceso de importación nos dijeron, no, ya no podemos importar porque les quitaron, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de colocar el sello en sus productos porque estaban incumpliendo con algo en el proceso productivo. En Colombia tenemos empresas que hagan protección respiratoria bajo este estándar. Sí, la tenemos. Conozco dos, debe haber muchas más.
En ese orden de ideas, si tenemos productos nacionales que cumplen con estándares internacionales, pues compremos nacional, ¿sí? Ustedes dirán, no, pero es que de China llega más barato. Sí, pero no necesariamente, y no estoy hablando más de los chinos, no necesariamente implica que estén cumpliendo con esos estándares. Mientras que el que es productor nacional, si algo le quedó mal, usted tiene a quien reclamarle fácilmente. En los mercados asiáticos, no sé. ¿Listo? A eso es a lo que me refiero con disponibilidad. ¿Qué otro factor se debe considerar? Entonces, miremoslo acá. El siguiente factor es la selección de algo súper importante que me gustaría que ustedes se llevaran, más que cualquier cosa que les haya dicho la tarde de hoy, la participación de sus trabajadores. Yo sé que es un tema polémico, algunos de ustedes dirán, no, pero si yo le pregunto a todos mis trabajadores no termino comprando nada, suele pasar. Adicionalmente, si tengo una agremiación sindical fuerte, ellos ejercen mucho control y no estoy hablando más de los sindicatos, de hecho en algún momento fui sindicalizado, más o menos 20 años, pero ellos ejercen un control muy fuerte. ¿Por qué es importante la participación? Primero son funciones del COPAS, para los que nos visiten de otras partes es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los sindicatos porque defienden los intereses de los trabajadores y la parte de asesoría técnica porque son los que nos ayudan a encontrar la mejor solución a un buen costo, pero que no sea barata, ¿sí? Y por último, lo que tiene que ver con usabilidad o adaptabilidad. ¿Cómo mezclo todos esos factores que acabé de mencionar? Haciendo pruebas de funcionalidad de los elementos de protección personal con los trabajadores antes de comprarlos. Usted trae una muestra representativa del todo. Si tengo 1000 trabajadores, no los voy a consultar a los 1000, traigo a los más representativos. Defino cuáles son mis criterios, hago pruebas de tallaje, les pongo que utilicen los elementos de protección y con los que se sientan más cómodos y que cumplan el requisito de calidad y los estándares y que me sirva el precio, entonces ya tengo 4 variables ahí, son los que voy a comprar. ¿Y por qué los invito a que hagan esto? Porque en la medida en que usted le diga a su trabajador, oiga, venga, pruebes estos guantes, ¿le gustaron? Oiga, sí, me gustaron. Cuando usted le vaya a dar los guantes a ese trabajador, él va a entender que ese guante que usted le está comprando fue el guante que él escogió. Y en ese orden de ideas va a tener mayor sentido de pertenencia con ese guante y lo va a usar. Caso diferente, si usted compra unos guantes que usted lo hizo de muy buena fe, con criterios técnicos, haciendo todo lo mejor posible y cuando el trabajador se lo entrega, el trabajador no lo usa. ¿Qué ha pasado? Todo el tiempo nos sucede y en todos los ambientes laborales. Viene también allí en la selección de EPP la parte del confort, porque recuerde que entre más cosas le colguemos al trabajador, menos confort va a tener más disconfort. Viene la parte del modo de uso, y ustedes dirán, pero eso es obvio. Resulta que no. Muchos de nuestros trabajadores no saben cómo utilizar un elemento de protección, no saben cómo guardarlo, no saben cómo hacer la disposición final cuando está el producto contaminado. Y algo muy importante, no saben cómo combinarlos. Suele suceder, por ejemplo, para nosotros los que tenemos gafas, anteojos, que si tenemos que utilizar elementos de protección y adicionalmente casco y adicionalmente protección auditiva, entonces la gafa nos queda por acá así, ¿cierto? No podemos ni mirar porque nos colgaron un montón de cosas y nadie se preocupó por la compatibilidad entre los elementos de protección personal. Entonces, ese es un factor muy importante. Ahí abajo les dejo la definición de usabilidad que es migrada de los sistemas, pero que hoy en día también se puede aplicar en esto que sería hardware, porque en los sistemas sí se preocupan mucho por eso, que la interfase, que el hombre máquina, que los botones, que dónde está todo para que se entienda claramente. Ejemplo de eso, Windows. Eso mismo que aplican en sistemas, lo debemos de aplicar con EPP. ¿Cómo vamos de tiempo, mi ingeniero Yesid? Bueno, no, vamos bien. Además que el tema yo creo que está súper interesante y yo creo que podemos aprovechar este momentico para abordar un par de preguntitas que por aquí salieron que nos parecen que son bien interesantes como para este punto en el que estamos cuando hay que seleccionarla. Nos pregunta Sandra Milena que cuáles estándares existen y que si uno se los pide al proveedor. Y aquí yo me sentí como con la pregunta cuando uno tiene que definir un profesiograma y con el mismo proveedor de exámenes médicos uno le dice que le haga el profesiograma. Entonces, obviamente le va a pedir como más estándar de lo que necesita. Pero bueno, ¿qué podríamos decir eso? ¿Quién me dice realmente cuál es el estándar de los EPPs? Bueno, es un tema complejo, pero en términos generales, complejo porque me voy a explicar.
porque hay muchos referentes técnicos. Está ANSI, está ISO, está STM y en el caso colombiano, las normas técnicas colombianas. Desde el punto de vista legal, se establece que usted debe garantizar que le entrega los elementos de protección personal al trabajador idóneos. ¿Y quién le garantiza la idoneidad de ese producto? El estándar. El estándar le está diciendo, ese es el producto idóneo para la exposición a la cual está, valga la redundancia, expuesto mi trabajador y voy a disminuir el efecto posible de un accidente, un incidente, una enfermedad laboral o en el peor de los escenarios, la muerte. Estándares hay muchos. De hecho, para un mismo elemento de protección personal uno puede encontrar 6 estándares diferentes. ¿Cuál es mi recomendación? Remítase a los estándares norteamericanos dependiendo de unas variables que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tallaje. Un caso típico de eso, si nos está viendo algún bombero en este momento, me va a entender lo que le voy a decir. Cuando usted compra guantes para bomberos norteamericanos, no es lo mismo que cuando compra guantes para bomberos de Europa. El tallaje es diferente, pero ambos tienen estándares de calidad, les sirven para lo mismo, pero puede hacer que el guante gringo le quede grande, mientras que el guante europeo le queda más cómodo, más justo. Por eso hay que tener en cuenta los otros criterios de selección. Ahí sí es importante lo que estaba diciendo Carlos, es que pues que se vincule al trabajador en la selección del elemento de protección y se hagan esas pruebas de campo para que pues realmente probemos si me sirve para mi actividad. Yo creo que es un arte realmente seleccionar los elementos de protección. No hay una regla específica, sino yo tengo, así yo sea del mismo sector, yo no puedo copiar la matriz de elementos de protección personal de la industria metalmecánica de la esquina con la mía, porque de pronto yo manejo otro tipo de máquinas, yo manejo algún insumo distinto, la materia prima incluso puede ser diferente, entonces pues yo tengo que llevar ese detalle y hacer ese arte de seleccionar correctamente el elemento de protección. Con respecto a algo que se venía hablando desde el principio, y yo creo que puede ser un momento para hacer una claridad con una pregunta que acaba de realizar Luis Felipe Marín. Él nos dice que cómo hago para tener accesibilidad a la norma que reglamenta mis EPPs. Y bueno, pues Carlos al principio nos mostraba que había una norma que definía unas obligaciones de que se deben suministrar los EPPs. Y esa es una pregunta común y bastante frecuente que nos hacen es, pero ¿en Colombia hay una norma sobre EPPs? Nosotros, a diferencia de España, por ejemplo, no tenemos unas normas específicas, no tenemos estándares propios. En seguridad e higiene, sobre todo en higiene, tomamos por referente lo que dicen los norteamericanos. De hecho, está establecido en la reglamentación en Colombia lo que tiene que ver con higiene, que es lo que digan los norteamericanos. ACGIH, NIOSH y OCHA. En Colombia, extraoficialmente, el Ministerio de Trabajo estaba trabajando en una reglamentación para esto, es decir, definir una cartilla básica que me diga, para este elemento de protección personal genérico, gafas de seguridad o monogafas, ¿cuáles son los estándares mínimos que debe cumplir? Pero no tenemos o no está, hasta el momento no se ha establecido, es un buen trabajo, una idea importante que lo puedan consolidar este año, aunque yo no lo miré en la agenda legislativa de este año. Sé que desde el año pasado, antepasado, ya lo estaban tratando, lo estaban pensando, que sacaran una guía. Podría ser de pronto una tarea para el consejo, ¿no? No, estoy poniendo tarea. No, nos va asignando tarea. No, bueno, no, yo creo que eso es bastante claro, que en Colombia definitivamente sí, no tenemos un estándar, no tenemos un estándar propio y específico de los elementos de protección que se deben aplicar en Colombia, y así como pues Carlos nos los está diciendo en este momento, pues tenemos que basarnos en estándares internacionales. En mi experiencia en este tema, también uno arranca siempre mirando estándares de Estados Unidos, sobre todo porque son los que con frecuencia importan más, ¿cierto? Pues hablando en general de los elementos de protección. Y son los que de pronto vamos a tener un acceso más fácil. Sin embargo, pues también viene mucho producto de China, ¿no? Es así. De hecho, la última vez que estuvimos, no sé si fue, hay un evento en Bogotá que se desarrolla, no, digamos, de seguridad, pero tiene un componente de seguridad física.
No es solamente seguridad y salud en el trabajo, sino un componente de seguridad física. Yo estuve hablando con unos proveedores orientales. Fabrican, venían directamente de fábrica y la pregunta clave que yo les hacía es, bueno, ¿esto con qué estándar viene? Muchos de ellos no la tenían clara, a pesar de que vinieron desde allá, trajeron su punto de venta, lo tenían allí un mostrario impresionante de guantes, pero la pregunta era, bueno, usted, ¿cuál es el estándar de este guante? Entonces, si no lo tienen claros ellos, que son los fabricantes, en ese mismo orden de ideas, usted como la persona encargada de seleccionar, pues no va a ir donde esa fuente a conseguirlo, sino que usted mismo tiene que definir cuáles son los estándares. Y aquí voy a sonar un poco arrogante con lo que voy a decir, pero las empresas que tienen reconocimiento mundial en elementos de protección personal, que son muchas, no solamente las 3 o 4 que haya yo mencionado en este encuentro, ellos cumplen con estándares, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si no tengo una disponibilidad económica fuerte, selecciono con base en lo que en los estándares que tienen los top de las marcas más importantes y luego me voy donde un fabricante más económico, pero que cumpla con esos estándares, porque los tenemos. De hecho, el calzado de seguridad en Colombia es excelente, es excelente. El calzado que se vende en Colombia no tiene nada que envidiarle a calzado de fuera del país. De hecho, en el sector hidrocarburos, no sé si Jessy de pronto que tiene experiencia en varios campos, en el sector hidrocarburos, a los ingenieros se les compraban unas botas diferentes de 100, $150 y a los trabajadores de una categoría distinta. En Colombia trabajamos o se pueden hacer calzado, y no estoy haciéndole publicidad a nadie, de esa misma categoría que se le compraba a los ingenieros de calzado importado, porque son calzado que cumple con estándares internacionales. Sí, y de pronto ahí incluso se pueden ahorrar un buen dinero. Hay algo importante con los elementos de protección, ahora que mencionó las botas y el acceso también a producto local. Y es que hace unos años el producto local con las botas podían ser muy buenas, pero honestamente eran feas. Sí, sí, sí. Entonces era difícil y sobre todo si uno tenía ingenieras o operarios mujeres en campo, pues obviamente se fijaba mucho más en eso. Y no es un tema sexista, sino que pues de hecho lo hacían bien, querían pues que fuera, además de funcional, pues fuera algo estético. Y ya poco a poco también hombres y todo eso. Incluso a mí me gusta tener unas botas que pues sean algo decente. Y pues ya los vemos también en producto nacional, pues con unas buenas características. Y pues bueno, yo creo que ahí va con estos criterios que nos ha hecho Carlos de seleccionarlos correctamente, de hacer el acercamiento al trabajador, que lo pruebe, hacerle trabajo de campo y demostrar que pues el producto, sea nacional o importado, mientras cumpla un estándar, lo importante es que pues que sirva y que realmente se adapte a las necesidades y que la empresa tenga capacidad de comprarlo. ¿Sí? Yo recuerdo una vez en el sector salud que nos estaban exigiendo un tipo de material para trajes antifluidos cuando el traje antifluidos lo utilizaban en zonas comunes y entraban a la sala de cirugías y utilizaban el traje de mayo. Entonces, pues, pero ¿para qué si no lo necesitan y se le hace un gasto adicional a la empresa que se puede invertir mejor? Y bueno, con el tema que viene a colación desde el sector salud, y yo sé que tenemos ahí varias preguntas relacionadas con el COVID, las máscaras y demás. Me viene una pregunta sobre la protección respiratoria en general. Hoy en día, muchas empresas tienen que utilizar protección respiratoria frente a sus peligros químicos, están expuestos a agentes carcinógenos, tóxicos, mutágenos, bueno, en fin, cantidad de peligros que puedan tener las sustancias, pero les dicen deben tener una protección ante COVID. Y esa pregunta pues también nos la han hecho, venga, pero entonces una máscara media cara con filtros, ¿protege o no protege contra COVID? Bueno, ahí importante es el tamaño de la partícula. Si yo puedo garantizar que una protección para un producto químico me hace un proceso de filtración en tamaños de partícula inferiores a las del partícula del tamaño del COVID, me sirve. Pero si tenemos un tipo de protección respiratoria que no me permite filtrar en ese tamaño de partícula, no me sirve para el COVID. Entonces esa sería básicamente la regla a tener en consideración. Si me sirve para el mismo tamaño de partícula del COVID, pues la va a utilizar como protección biológica o para evitar el riesgo biológico y también como protección en el proceso productivo en el que esté trabajando. Ya, ok. Entonces, hay unas marcas
de que pronto tengan una letra y un número, cualquier marca. No te voy a dar ninguno en particular. Sí, 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 sí. Que pues adicionalmente a la protección al filtro, pues pueden tener una protección adicional contra partículas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver, y sin importar la marca, lo importante es que pues hagamos una buena selección y que pues sí tenga la doble protección. Pero yo creo que más allá del mejor elemento, yo creo que puedo darle el mejor elemento de protección, el más caro, el que utiliza la NASA, pues el mejor del mundo. Pero hay algo importante y es que el trabajador lo sepa usar, Es correcto. ¿sí? Es correcto. De hecho, si yo lo invito a que él lo escoja, lo seleccione, lo estoy empoderando para que cuando ya lo tenga, lo utilice. Y cuando hablamos, por ejemplo, de protección auditiva, el solo hecho de que el trabajador se lo quite 5 minutos por cada hora, ya implica que se perdió el efecto protector y que si está expuesto a ruido de, no sé, 90 decibeles, yo hice el cálculo que hubiera una reducción a 75, pero por el solo hecho de quitárselo ya se incrementó, como es logarítmico, se incrementó de manera importante y está arriba incluso de los 85, que es el valor límite permisible para Colombia. Entonces, es allí donde no solamente es que yo seleccioné con esos criterios, sino que le di la información, la capacitación para que el trabajador entienda que por su seguridad y su salud debe utilizarlo todo el tiempo. Sí, bueno, que no termine como el muy conocido del tapabocas de City. Que no termine así como ese. Sí, sí, sí. Tengo que confesar lo que ese video yo lo utilizo en capacitación para Ah, explicar exactamente lo mismo. Venga, usted puede tener mejor elemento, pero si usted no lo sabe utilizar, pues no le va a no, servir de nada. no Sí, sirve de nada. sí. Es correcto. Y Bien, eso ¿no? viene también el cuidado, ¿no? El cuidado del elemento de protección, porque, bueno, sí, se lo acomoda, hace pruebas de ajuste, bueno, todo está perfectamente, pero se lo quita y lo deja en la zona donde está la contaminación del ambiente. De hecho, cuando yo el año pasado estuve haciendo consultoría para una administradora de riesgos laborales acá en Colombia y uno siempre se acompaña de la cámara fotográfica. Y una de las evidencias que siempre encontré es que estaba colgado en una puntilla. Entonces, de nada servía porque se estaba contaminando todo el tiempo si no lo tenían en una bolsa Ziploc o si no tiene una bolsa Ziploc en una bolsa de pan plástica y amárrelo, pero téngalo en un sitio donde no esté expuesto a los niveles de contaminación presentes en el lugar de trabajo. Y ahora con Bien, COVID mucho más, ¿no? claro. Bueno, aunque hay mucha tela donde cortar, porque por ejemplo hoy en día con COVID, si yo no estornudé en el tapabocas, si el tiempo de exposición afuera fue muy corto, teniendo en cuenta que el virus se desactiva con ocasión de la exposición a la temperatura y el aire, pues mucha gente lo que hace es que lo coge, lo deja colgadito ahí, que le dé el sol, que se ventile y lo utiliza al día siguiente. Eso está sucediendo hoy en día. Pues son formas de asimilar el riesgo, ¿no? O lo transfiero o lo asumo. Sí. En ese orden de ideas. No sé si tenemos más preguntas en el... Uy, pero montones. ¿Ah, Cientos de sí? preguntas. Cientos de preguntas. Nos preguntan, bueno, que cuál es el video. Bueno, pueden buscarlo por YouTube, el del tapabocas, y ahí lo van a encontrar. Eso está típico. Pregunta por acá Mónica Arevalo que si que la careta se volvió de moda. De hecho, con diseños. Por Bien. ahí ya tienen que solo se ve esta parte y en la parte de arriba está ahí abajo Batman o Spider-Man, y bueno, eso ya se volvió también algo de moda, pero nos pregunta Mónica si eso sí es funcional o no es funcional. Bueno, depende cómo la hayan elaborado, ¿no? Específicamente en Colombia, con ocasión del COVID, salió una reglamentación que permite, de alguna manera es laxa y permite que los elementos de protección respiratoria no tengan registro INVIMA. Pero si se va a comprar una cara con un diseño, por ejemplo, yo he visto unas caras de unos señores unas mascarillas de señores que le pintan barba. El señor nunca tuvo en su vida barba, pero ahora la está usando, ¿cierto? Pero si ese elemento de protección respiratoria está hecho bajo criterios técnicos y tiene registro INVIMA, así sea decorativo, le sirve. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento de pandemia uno ya no se puede preocupar tanto por eso, sino por tener algo que le sirva de alguna manera, que disminuya un poco la probabilidad, porque los datos estadísticos creo que es del 90 y queda un 5% cuando yo estoy frente a otra persona que tiene elementos de protección respiratoria, pero hay un pequeño porcentaje.
Sí, no, y ahí importante con ese tema, tanto mascarillas, protectores así tipo careta que le cubra así todo, es que pues se mantengan bien, como lo que nos decía, bueno, vean, tal cual, que se mantengan bien, que no se raye porque pues ya va a perder la visibilidad, obviamente si es un trabajador, que se limpie, que se desinfecte, pero algo importante que sí ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que la protección respiratoria sigue siendo necesaria, así yo tenga la careta, ¿cierto? Al Es igual correcto. que cuando hemos ido al odontólogo que utiliza para protegerse de lo que salta, cualquier partícula que salte proyección, pues también tiene su protección respiratoria. Entonces siempre hay que combinarlas las dos, son necesarias. Son importantes y necesarias, sobre todo porque producen un efecto de barrera. Yo, por ejemplo, soy de los que me la paso tocándome y creo que estadísticamente uno se toca más o menos 55 veces la cara en el día, más o menos, 55 veces. Pero si tengo puesto esto, ¿cierto? De alguna manera me va a incomodar cuando me quiera tocar y eso disminuye la probabilidad de que si en mis manos está el COVID-19 o el SARS-2, como usted lo llame, o el coronavirus, pues entre en contacto con las mucosas o otras partes donde se pueda alojar y después me genere la enfermedad, se me desarrolle la enfermedad. Bueno, sí, el mantenimiento, cuidarlos bien, es un buen tema. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí que me parece interesante. No tiene que ver con los elementos de protección, pero yo sí quisiera, a través de esta pregunta de Natalia Pinchao Muñoz, nos pregunta si sobre la vacunación de la influenza, qué tan recomendable es bueno aplicarla o mejor no. Bueno, pues el ingeniero Carlos y el ingeniero Yesid, pues tal vez no somos las autoridades para responderle, pero sí quiero decirles que hay algunos estudios que se han hecho sobre la eficiencia o no de la vacunación contra influenza y se ha demostrado que mejora en temas de productividad porque las personas se incapacitan menos. Sí, entonces, pues creo que una cosa no tendría que ver con la otra. Tendríamos que preguntarle a un médico, eso sí, pero en el escenario COVID no lo vamos a resolver, sino en la vida real, en un tema normal o la nueva normalidad o lo que sea, ese tipo de vacunación pues sí ha sido demostrado que es útil para mejorar productividad, disminuyendo ausencias de los trabajadores. Y pues más en un tema como el nuestro, con doble estacionalidad de lluvias y demás, pues sí puede ser importante. Bueno, Carlos, pues se nos va acabando el tiempo, pero yo creo que podemos ir avanzando con un par de temas que yo sé que los habíamos conversado previamente y es bueno, yo ya los elegí, pues ya hice la tarea de hablar con mis trabajadores, revisé la normatividad, los peligros, que realmente se ajuste a la tarea que yo necesito, ya los escogí, ya los voy a comprar, pero ¿cómo los administro? ¿Qué puedo hacer para... Bien, ahí cuando hablamos hay dos aspectos que hay que tener en cuenta, suministro y seguimiento. Entonces, en el suministro, pues es obviamente bajo la identificación de peligros y todo lo que les acabé de comentar, dejar evidencia para todos los sistemas de gestión del suministro y adicionalmente hacer el seguimiento. El seguimiento es no solamente como de manera policiva, es decir, voy a estar detrás del trabajador, ¿cierto? Sino también es en función del desgaste, por ejemplo, en función de la disposición final, porque ustedes saben que hay algunos sectores productivos donde los elementos de protección personal se convierten en contaminantes o en residuos peligrosos que están impregnados de sustancias que no puedo disponer libremente como residuos sólidos, sino que tiene un manejo especial. Entonces, esas son consideraciones que se deben de tener en cuenta. Y algo muy importante, la capacitación. Siempre que usted entregue un elemento de protección personal, así sea un trabajador de 35 años de experiencia, capacítelo nuevamente, ¿sí? Porque las cosas se olvidan. De hecho, ustedes lo han visto en noticias últimamente, cuando la gente se coloca o se quita o la protección respiratoria, todo lo hacemos de maneras distintas, ¿sí? Siempre le dicen a uno que lo coja los cauchos, pero a uno se le olvida al momento de manipular la protección. Y la gente aprende por repetición. En ese orden de ideas, una forma de garantizar que mi trabajador lo utilice adecuadamente es haciendo la capacitación o la formación o el entrenamiento, como usted lo entienda mejor, para garantizar que él aprenda por repetición. Eso se aprende básicamente es por repetición. Listo. Y bueno, listo. La capacitación, los entreno, hacemos como toda esa tarea.
y después viene en el tema de la administración, el tema de recambio, y tenemos ahí una pregunta que también tiene que ver con eso y la podemos hacer pues un poco general, porque nos pregunta sobre los KN95, que ese es el estándar chino para los N95, ¿cierto? Que es, digamos que similar al N95 de NIOSH o al FFP2 europeo. Y entonces nos pregunta que cuál es el tiempo recomendado para el recambio, pero pues no solo para en general, eso es otra pregunta que siempre les queda a las empresas, bueno, yo le doy un elemento, pero ¿cada cuánto se lo tengo que cambiar? Es un tema complejo. Por ejemplo, si mi trabajador estornudó, ya se convierte en un reservorio de virus o de bacterias, debo cambiarlo. Si el elemento filtrante o el elemento de protección respiratoria por dentro está sucio, debo cambiarlo. Si se ceden los cauchos, debo cambiarlo. ¿Por qué se pueden ceder los cauchos? Porque la persona tiene la cabeza muy grande o porque tiene otras cosas colocadas, el casco, las gafas, o porque constantemente se lo está quitando y se lo está poniendo, ¿cierto? Eso disminuye la vida útil de los elementos de protección respiratoria. Los lavables, por ejemplo, que están vendiendo hoy en día, la gente dice que alcanza para 50 lavadas, pero yo estoy seguro que nadie ha cogido uno de esos y lo ha lavado 50 veces para ver si aguanta. Entonces, en ese orden de ideas es un poco empírico el ejercicio, porque los fabricantes le dicen cuál es el nivel de filtración y algunos le estiman vida útil, pero depende mucho del uso, de la demanda que se le dé. Por ejemplo, en los cartuchos, ustedes se han visto en la protección respiratoria media cara que traen fecha de vencimiento. En los elementos, en las mascarillas o en los tapabocas, eso no aparece por ningún lado. Salvo en algunas marcas creo que sí lo están considerando, pero digamos lo que hoy en día está en el mercado solamente dice KN95 y otros 2 sellitos y se acabó. No tenemos más información. Entonces, en ese orden de ideas se vuelve un poco complejo el manejo. Ahora, ustedes internamente definen su protocolo de reposición o cambio. Ahí les conté 3 o 4 tips para reposición o cambio. Ahora, si estamos hablando del sector sanitario, eso ya es un cuento diferente. Entonces, depende mucho de la exposición. Si yo tengo una persona atendiendo público, pues tengo que mejorar la rotación del elemento. Pero si es alguien que no interactúa con nadie, un operario que llega, prende su máquina y se va, pues puede durar un buen tiempo con ese elemento sin necesidad de cambiarlo además porque están muy caros en este momento. Sí, ¿no? Y en general eso también tiene su filigrana y su arte de ir calibrando las reposiciones, ¿no? Sobre todo con protección respiratoria porque pues depende del caudal en el que la persona respira y obviamente pues se puede saturar más rápido o más despacio. El tipo de tarea, el deterioro que tengan los elementos de protección y demás. Un buen consejo que sí siempre le he dado a las empresas y sobre todo en temas de operarios o en construcción o demás, es que para reponer el elemento de protección pida que le devuelvan el otro elemento de protección. Con eso usted asegura que de verdad va a utilizar el nuevo, ¿sí? Ya después lo dispone. Y ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo dispongo los elementos de protección? Bueno, en el caso específicamente de COVID, cuando se empezó a pensar en la disposición final, muchas empresas entraron en crisis porque dijeron, pero ¿cómo hago yo? Lo mando a residuos peligrosos, lo mando como biológicos, lo meto en bolsa roja, ¿qué debo hacer? Entonces la reglamentación en Colombia nos dice que debemos de empacarlo en doble bolsa negra y disponerlo de esa manera. Además, porque no tendríamos capacidad instalada para que el camión que pasa por todos los hospitales recogiendo los biológicos viniera a cada una de nuestras empresas a recogerlo. O incluso en una casa, si hay una familia de 12 personas y todos tienen protección respiratoria porque tienen COVID, entonces tendría que pasar a recoger los 12. No tenemos esa capacidad instalada en Colombia, entonces ahora es doble bolsa negra, cerrado, y así se hace la disposición de los tapabocas o mascarillas en este momento de pandemia. Bueno, y eso es importante, que no necesariamente, y eso lo hablamos en un live pasado con Jorge Osvaldo Restrepo sobre que no es necesario entregar, de hecho no se debe entregar en bolsa roja, porque los operadores de recolección de residuos no están autorizados a recoger bolsa roja, solo los especiales para eso, que pues contratan una ruta sanitaria con una empresa pues autorizada para eso. Pero pues sí la doble bolsa y en lo posible pues si quieren los marcan si es de un paciente que tienen en casa que tiene COVID para también asegurar al recuperador que está en la calle, también es un trabajador que se va a exponer, pues que de pronto no abra esa bolsa. Ellos suelen abrir las bolsas, no de malos, es que están buscando lo que nosotros no separamos bien, lo que nosotros no hacemos bien nuestra tarea. Entonces, pues lo ideal
es que marquemos pues para que de pronto el recuperador no destape esa bolsa y pues ya pueda seleccionar los residuos en las demás. Bueno, es que son un montón de preguntas, pero bueno, hay algunos temas que ya los hemos ido depurando. Afortunadamente tenemos a Daniel Quiroga, que es uno de nuestros líderes técnicos, que también nos ha acompañado en este espacio y ha ayudado a responder varias de ellas, porque son muchas y muy específicas para diferentes elementos de protección personal, pues ya muy específico. Yo solo quería aquí cerrar con un par de preguntas rápidas, que no se nos acabe el tiempo, y es en el uso de los guantes en general, pero ahí casi siempre se tiende a querer darle guantes a los trabajadores, pero hay unas circunstancias en las que uno dice no debería utilizar guantes, ¿sí? ¿Cómo qué circunstancias podrían ser esas? Sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tenido que atender un accidentado por pérdida de falange. Yo lo he hecho 2 veces ya. He tenido trabajadores que pierden una falange en su operación, en su trabajo. ¿Por qué? Porque el guante les dio una falsa sensación de seguridad. Todo lo que tiene que ver con procesos de corte, sierras, sin fin, circulares, donde él no tenga el control del corte, a diferencia del cuchillo, por ejemplo, que ustedes han visto que en carnes, en la mano que no es dominante, se ponen el cuchillo metálico y con la otra cortan. Pero ellos tienen el control. En una sierra yo no tengo ese nivel de control. Puedo apagar la máquina, pero ella sigue girando por inercia. Entonces, yo ya he tenido que atender personas que han perdido sus dedos. El dedo queda dentro del guante. Disculpen que lo que voy a decir es feo, pero pues estamos en seguridad, estamos en el trabajo, eso hay que entenderlo, porque él tenía un guante y él pensó que el guante lo iba a proteger de esa sierra o de esa sinfín. Donde no recomiendo yo, Carlos Julio, que se utilicen guantes, donde tenemos ese tipo de elementos cortantes y al trabajador se le da guantes, además que de que le da la falsa sensación de seguridad, se le puede entrapar en la máquina. Es decir, no hizo el corte limpio, sino que le arrastró la mano por completo y eso sucede con muchísima frecuencia. Es preferible no dotarlo de guantes, ¿cierto? El trabajador va a decir, pero ¿por qué no me da guantes? Se le explica por qué no se le dan guantes y establecer un procedimiento seguro para que él haga el proceso de corte sin acercar la mano a la cuchilla o al elemento cortante, ¿sí? Al disco de corte o a la sierra. En ese caso yo recomiendo que no se utilicen guantes. Bueno, no, Carlos, se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera que resumiera, por favor, en 3 tips en la selección correcta de EPPs que ya les podamos dejar a todos los asistentes, a los que lo están viendo ahorita, más de 230 personas, y los que lo van a ver después, los que lo ven más tardecito, mañana, en una semana. ¿Cuáles son esos 3, 4 tips fundamentales en la selección de EPPs? Bueno, pregunta difícil. Primer tip, no compre barato. Lo barato sale caro. En elementos de protección personal, lo barato sale caro. Primer tip. Segundo tip, pregúntele a su trabajador, consúltele al trabajador, involúcrelo en el proceso. Eso le va a garantizar que él lo va a utilizar mejor porque va a sentir sentido de pertenencia. Segundo tip. Tercer tip, compre el elemento de protección personal única y exclusivamente en función de la exposición que esté tratando de disminuir, ¿cierto? Es únicamente en función de la exposición. Y cuarto tip, cuarto tip. No compre, no podía dar el otro sentido. No compre el elemento de protección personal sin antes verificar el control en la fuente y en el medio. Es decir, lo primero no es comprar el elemento, es lo último que se hace. ¿Sí? Es lo último. Ahí están mis 4 tips para la tarde de hoy. Listo, no, perfecto. Con esos 4 tips y una ñapa que puede ser pues una correcta administración de los mismos, con todo esto que ya estamos hablando, repasen, compartan este video cuando necesiten hacer ese proceso de selección. Tal vez no es lo suficientemente exhaustivo porque pues esto es menos de 1 hora para poder hablar de un tema que desde la cabeza hasta los pies tiene su profundidad en cada elemento de protección. Pero bueno, esto es un abrebocas. De pronto más adelante lo invitamos nuevamente a que hablemos ya específicamente de cascos o de protección auditiva y ya nos vamos como profundizando por ciertos tipos de elementos. Así es. La invitación, como lo dice Jessy, es aprovechen de pronto los mensajes que nos dejó Daniel en el chat. Él es un
un excelente referente técnico en este momento. No alcanzamos a responder todas sus preguntas, nos queda como tarea, seguramente más adelante miraremos cómo hacemos para dar respuesta y definiremos posiblemente un encuentro específico para hablar de un tema específico, manos, protección respiratoria, calzado de seguridad, algún tema específico para que usted pueda profundizar sobre el tema. ¿Listo? Listo. Y entonces no lo olviden. Lo primero es que miremos la jerarquía de los controles. Si podemos eliminar, lo primero, eliminemos el peligro. Si no lo sustituimos, y esos ya son controles directos en la fuente. Si hacemos unos controles de ingeniería que nos ayudan a controlar en el medio, y luego ya vamos con otros controles que hemos llamado blandos, que son los controles administrativos, capacitación, señalización. Y por último, y yo le digo a mis estudiantes, cuando todo lo demás nos quedó grande, o para complementar las medidas anteriores, ponemos un elemento de protección. Carlos Julio, muchísimas gracias por este ratico. Bueno, a ustedes por la invitación, ingeniero Yesí, mi doctora Claudia también, muchas gracias por la invitación y espero volverlos a acompañar en un futuro cercano, ¿vale? Muchas gracias. Yo por ahí escuché un compromiso de volver a hacer más live porque ya hay gente que está escribiéndonos muy interesados. Agradecerles a ustedes dos por esa construcción de conocimiento y a todas las personas que participaron. Sí, yo también los oí, quedaron en hacer nuevos live con más contenido. Y quedó grabado. Quedó grabado. Entonces, nada, agradecerles realmente su participación y recordarles a todos ustedes que esto queda grabado. En el enlace pueden seguir chequeando con nuestros especialistas. Vamos a tratar de revisar las demás preguntas que quedaron y todos los martes y jueves aquí a las 3 de la tarde nos encontramos siempre construyendo conocimiento junto a ustedes y a nuestros expertos. Mil gracias por la compañía en esta tarde. Muchas Gracias a todos. Carlos, Chao. gracias. Gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde.